tardes, hermanos. Es para mí un privilegio el estar nuevamente aquí con ustedes con un tema que el Señor puso en mi corazón para que pudiera realmente caber dentro del programa que está llevando a cabo nuestra iglesia. Y le doy gracias a Dios porque espero que podamos nosotros encontrar algo que nos dé mucho más luz. Estamos hablando del plan de Dios para poder ser más que vencedores. Y yo quisiera, hermanos, que en esta ocasión pudiéramos hablar y pensar en el plan de Dios, no en nuestro plan que quisiéramos que fuera Dios, sino el plan de Dios para nuestras vidas. Porque Él nos creó para buenas obras, que Él preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Y sin lugar a dudas, nosotros estamos en otro rollo cuando venimos a nuestra iglesia y nos acercamos al Señor para que Él pueda hacernos vencedores. Pero vamos a hablar primero de qué es lo que vas a vencer, quién es el enemigo y cuáles son los recursos que realmente tienes para vencer y en qué medida el Señor te provee los recursos para vencer. Pero Él te creó para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y nosotros podemos ver que Dios nos creó a la imagen y semejanza de Dios. Y quisiera solamente resumir un poco que cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo primero que hizo fue la materia, M. Y después hizo a las plantas. Y las plantas no son más que materia más vida, M más X. Y luego hizo a los animales, les dio materia, les dio vida y les dio conciencia. Los animales están conscientes. Y como les decía, si tú coges un perro y le das un garrotazo, al final de cuentas lo reduces a planta. Es un vegetal, tiene materia y tiene vida. Y luego hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Le dio un espíritu para que el Espíritu de Dios se pudiera comunicar con él, porque el propósito de Dios para el hombre es que fuera administrador de la creación. Lo hizo un poco menor que los ángeles, dicen los salmos. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando después de que lo puso en el paraíso y pues en el origen el hombre, su espíritu estaba comunicado con Dios y daba el fruto del espíritu? Entonces, el alma es tu yo, donde está tu inteligencia, tu voluntad y tu emotividad. Y el cuerpo físico era el esclavo. Dios, Adán y Eva recibían las órdenes del Señor para administrar la creación, administrar y consultaban con el Creador de los cielos y la tierra. Después, su alma, su inteligencia, su voluntad y su emotividad era el mayordomo. Ese nada más obedecía y el cuerpo era el esclavo. Ellos comían del árbol de la vida, no se enfermaban, no se cansaban, no morían. No había límite para Adán y Eva. Pero ellos tenían libre albedrío. Y entonces viene la serpiente y le dice, con que no puedes comer de todo fruto, sí, de todos menos del que está en medio del huerto, sino ciertamente moriremos. Entonces dice la serpiente, no moriréis, sino sabe Dios que cuando comiereis del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces, en el momento que Eva cayó en la tentación y comió del fruto, entonces su espíritu dejó de ser el que recibiera la comunicación con Dios. Se desconectó su espíritu del espíritu de Dios y se conectó a su cuerpo. Y ahora lo que el cuerpo pida.
¿Y qué fue lo que le pasó? Se le cambió el código genético. En vez de manifestar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, empezó a manifestar el fruto de la carne. Odios, iras, contiendas, celos, herejías. ¿Por qué? Porque ahora el yo era Dios. Lo que importa es lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo siento, y lo demás me vale. Yo soy el arquitecto de mi propio destino, yo decido mi destino. Y empezó a manifestar el fruto de la carne. Y el alma que pecare, esa morirá. Y en este plan estamos, y ese es el pecado original, esa es la herencia que nos transmitió a través de la simiente de la serpiente de Satanás, que es el fruto de la carne. Se desconectó de Dios y entonces empezó a querer ser Dios. ¿Y saben lo que significa eso, hermanos? Es que decidió moverse en su nivel animal. Por eso vivimos en una sociedad en donde es la ley de la selva, en donde el que tiene más saliva come más pinole, solamente el más fuerte sobrevive. Y todo el mundo tiene complejo de yo y después yo. Y por eso es muy interesante, porque se rompió toda comunicación entre los mismos seres humanos. Es cada chango a su mecate. Y después de haber estudiado durante muchísimos años y sacar mi licenciatura, mi maestría, mi especialidad, mi doctorado, yo descubrí que en el fondo, para sobrevivir, porque en el mundo animal tú no vives, tú sobrevives, ¿sí? Y somos el grupo de Fuego Nuevo, es decir, es un grupo que cada vez es más difícil sobrevivir, porque ya no te dejan participar, ya te relegaron. Es más, allá entre los esquimales, a los viejitos los dejan ahí para que se los coman los osos. Sí, porque entonces los hijos van a cazar osos y se alimentan. O sea, la cadena alimenticia es el reino animal. Y aquí nosotros vemos que en ese estado el alma que pecare, esa morirá. Pero Dios ya tenía un plan para restaurar al hombre a su posición original, porque él fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que quisiera que estudiáramos. Por eso el Señor, cuando te dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. ¿Saben lo que quiere decir? Quítate lo animal. ¿Por qué? Porque te quiero restaurar a ser aquel que yo creé a mi imagen y semejanza, para ser mi administrador de la creación. ¿Ven la diferencia? De eso se trata el plan de Dios. Vamos a ver. Miren qué interesante. Ahorita ya estamos en la era en que se está consumando ese plan. Muchas personas son salvas y están contentas de haber sido, pero no saben lo que les ha ocurrido. Y esto es un obstáculo para la vida vencedora. Puedes ser salvado e ignorar lo que te ha sucedido, pero tal ignorancia constituye un freno para la revelación de lo que es la palabra de Dios. Dice: en esta era de la consumación es función del Espíritu Santo escoger las personas de esta generación que le servirán y traerlas a la corriente del Espíritu de Dios. El pecado entró y el hombre cayó. Debido a la caída del hombre, Jesús vino a restituirlo por medio de su muerte y su resurrección. Mediante la cruz y la resurrección de Jesús, el hombre está siendo levantado de la caída.
podemos tener la experiencia de la salvación, ser llenados por el Espíritu y disfrutar de los dones del Espíritu: santificación, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, etc., hasta el tiempo de la consumación. Y cuando Dios haya finalizado el periodo de la restauración, Él va a continuar lo que inició en el principio. Porque en realidad Dios, cuando restaura al hombre, lo restaura para que deje de vivir conforme al yo. Por eso te dice: niégate a ti mismo. Porque si ustedes lo analizan, estamos viviendo una sociedad en donde es la ley de la selva. Todo mundo anda con su yo-yo. Y yo, después de estudiar tantos estudios, yo descubrí que en realidad yo no necesito saberlo todo. Yo lo único que tengo que saber es lo que me preguntan, ¿o no? Por eso yo les decía que cuando yo creí que lo sabía todo, me dio una licenciatura, me di cuenta que no sabía nada, me dio una maestría, y luego me di cuenta que yo no sabía nada, por los demás tampoco, y me dio un doctorado. Porque para lograr eso, lo único que tienes que hacer es responder a las preguntas que otros te hicieron. Y la respuesta correcta es la que el otro quiere oír, el que tiene el poder. ¿Sí? Pero no te enseñan a hacer preguntas. Y el sabio se distingue por sus preguntas. Y el Señor te va a enseñar a hacer preguntas. Porque a causa del pecado original, tú interpretas el mundo como si tú fueras el centro del universo. Como si nada más tú existieras. Hay un caso muy reciente que acaba de suceder de una piloto de Interjet que hizo declaraciones que por qué no aventaban una bomba ahí en el Zócalo, que le harían un favor a todos, ¿no? Y que si no les gustaba lo que decían, que la borraran, a fin que eso le valía ya 2 pesos. Es muy interesante, porque sin lugar a dudas, eso lo que le costó fue su trabajo. Porque si lo dice el señor, el bolero de ahí de la esquina, no tiene ningún poder. Pero si tú estás manejando un avión, con que vayas y estrelles el avión al Zócalo, con eso tienes. Es decir, el que se le da más, se le va a exigir más. No puedes andar de bocón. Depende en qué posición estés para que tus palabras te puedan hacer que te ejecuten, ¿o no? Y es que nuestros pensamientos controlan nuestro cerebro. Ahora, ¿por qué esa mujer emitió eso? Porque ella está pensando en el yo. Y esas gentes que estaban allá abajo estaban apoyando a López Obrador. Y las medidas que está tomando López Obrador en contra del huachicoleo y de todo esto de las gasolinas, según el mismo video y lo que estuvieron sacando, su padre es dueño de muchas gasolineras. Creo que la Hidrocina, según. Y lo andan investigando por huachicoleo. Entonces, ¿qué sucede? Está afectando los intereses de sus seres queridos, el yo. Y me vale que le avienten una bomba a los que están apoyando a aquel que me está afectando. ¿Ven lo que es el yo? Por eso el Señor dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y sus mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios, tú no estás ni siquiera pensando. Porque si lo pensaste, es como si ya lo hubieras hecho.
porque del dicho al hecho hay muy poco trecho. Esto es importante. Amas al Señor tu Dios y Él ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo. Tienes que tomar en cuenta a Dios, a tu prójimo. Si tomas en cuenta a tu prójimo, no andas diciendo esas tonterías, ni las piensas. Y a ti mismo. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto es muy importante, hermanos, porque el Señor viene a restaurarte y te dice: quítate lo animal, te voy a restaurar a la posición original. Por eso dice Efesios que la vida cristiana comienza a concentrarse, porque Dios le dio a Cristo, después de que fue llamado, digamos que ya ascendió, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y lo hizo sentar en lugares celestiales, y así mismo nos hizo sentar juntamente con Él. Por eso cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, Él te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios more en ti. Y ese espíritu que mora en ti es el que te va a guiar para cumplir el propósito para el cual tú fuiste creado. El Señor no viene a salvarte nada más para que estés en tu zona de confort, sino para que cumplas el propósito para el cual tú fuiste creado. Y participes en ese gran plan de Dios. Y el plan de Dios es que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Y por eso yo quisiera continuar, si no nos vamos a quedar aquí hasta muy tarde. Miren qué dice. El Espíritu Santo entró al mundo como un huérfano. ¿Verán qué interesante? Jesús tenía preparado un cuerpo que le recibiría, pero no fue igual con el Espíritu Santo, quien tuvo que venir a este mundo sin un cuerpo. Él vino a morar en un cuerpo que había sido limpiado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El milagro del nuevo nacimiento no podrá suceder sin la actividad del Espíritu Santo. Su propósito de convencer al mundo de pecado y sembrar una nueva vida en nuestra naturaleza que está muerta para Dios. La segunda razón conocida es que la que se encuentra en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para que puedas ser usado por Dios. Dice, los milagros que Jesús llevó a cabo fueron ejecutados por el Espíritu Santo con el objeto de que este poder, al servir de testimonio, sea continuado por todos los que somos llenos del Espíritu Santo. Vean, cuando Jesucristo fue y pidió ser bautizado por Juan el Bautista, pues él se supone que el bautismo simboliza la muerte y después la resurrección. ¿Y por qué tuvo que bautizarse? ¿Por qué? Porque ahora vives no tú, sino vive Él en ti. Y Él está tomando posesión de ti. Porque cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, en realidad te está dando una nueva vida para que no vivas tú para tu yo, sino vivas la vida para que Él more en ti. Y te va a dar el poder para poder hacerlo. Porque estás manejando un software bien avanzado. El software que te dice, niégate a ti mismo, pues no tiene más que una sola ecuación. Luego yo. Windows 1.0, el que salió allá en 1990. Y cuando de eso te dan un archivo de un Windows 10, pues ni siquiera lo puedes abrir. Ya no digo que puedas usarlo, no puedes abrirlo. Y cuando tú no puedes abrir ese, pues ¿cómo vas a resolverlo?
Ven qué interesante. Porque la nueva versión que el Señor te da, la mente de Cristo, maneja 3 variables: Dios, tu prójimo y tú mismo. Y la madurez de un individuo se mide por el número de variables que maneja. Y la inmadurez por el número de constantes. ¿Ok? Entonces, cuando Él te dice, niégate a ti mismo, está diciendo, quítate a lo animal, te voy a hacer un ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios. Ya no vas a vivir para sobrevivir, sino para tener vida y vida en abundancia. Ya tus acciones no son para llevar muerte, porque tú no puedes evitar contagiar a los demás con lo cual tú estás lleno. Si estás lleno de esa vida de Cristo en ti, donde quiera que tú estés, llevarás vida. ¿Ven la diferencia? Vean. El Señor dice, los milagros que Jesús llevó a cabo fueron ejecutados por el Espíritu Santo, con el objeto que este poder, al servir de testimonio, sea continuado por todos los que somos llenos del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El creer tiene que apropiarse de algo, y eso es por gracia. El dicho que tú creas es porque tú vas a recibir y tienes que apropiártelo para que sea tuyo. La gracia ocupó el primer lugar. Esta constituyó la misericordia de Dios que llegó a ti y sembró en tu corazón la fe que no tenías. No naciste con fe, pero sí naciste con la habilidad de creer. Sin embargo, creer no es fe. La fe es una creencia en la que tú apuestas tu vida. Creer nos puede llevar al lugar en donde puede entrar en acción la gracia y donde puede ser plantada la fe. Cuando tú crees, estás dando la oportunidad que la gracia del Señor te alcance y pueda plantar en ti la fe en el Hijo de Dios. Dios es el autor de la fe por medio de la vida de Jesús, ya que su vida fue sembrada en ti. A esto se debe que te has convertido en una nueva creación con una nueva naturaleza. Este acto es un milagro. Tiene una semilla que contiene todo lo habido en el cielo y destruirá cada obra que el enemigo tiene, ha tenido o tendrá en tu vida. Y eso es lo que te permite ser más que vencedor. Ya tienes en sí, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, ya tienes la victoria en ti. Lo único que necesitas es dejarla aflorar. Eres el vehículo privilegiado por medio del cual Dios manifiesta a Jesucristo, utilizando al Espíritu Santo en tu vida. Esta vida que está en nosotros es indestructible y no puede pecar. Sin embargo, tú, el espíritu humano, aún tiene la capacidad y la habilidad de pecar. Esto significa que podemos pecar aun cuando llevamos la vida en nosotros. Me pregunto, ¿si pecamos se alejará totalmente de nosotros esa vida? No. Somos salvos mientras esa vida permanece en nosotros. Pero así como Adán perdió a Dios, también nosotros podemos perderlo. La desobediencia puede ser la causa de que malogremos esta vida. En esto consiste la labor del diablo, cortar esta fuente de alimento para tu vida. En otras palabras, la vida que hay en ti no es suficiente por sí misma. Debe de ser nutrida constantemente por el Espíritu Santo. Por Jesús, mediante su revelación a nosotros, para que Él se forme completamente dentro de nosotros.
La vida en nosotros debe aumentar, porque de lo contrario va a disminuir. Mayor es aquel que está en nosotros que el que se encuentra en el mundo. Por lo tanto, en la medida que esta vida crezca, conoceremos la victoria. Para ser más que vencedores, depende de tu relación con Dios y de cómo alimentas esa vida espiritual para que se aflore de ti y no seas más tú, sino Cristo en ti. La vida cristiana es sustitución. Vamos a ver cuál es el plan de Dios y los vencedores. Fíjese que en el plan de Dios, el secreto de la vida victoriosa no consiste que Cristo me haga poderoso, que es lo que el mundo cree. Yo para ser poderoso necesito tener el poder. ¿Por qué? Porque yo les dije, los problemas humanos no son lógicos, son paradójicos. Son dos verdades en aparente contradicción. No es una verdad y una mentira, sino dos verdades. ¿A poco tú opinas igual siendo rica que siendo pobre? O teniendo la edad que tienes cuando tenías 20 años. Siendo mujer que siendo hombre. Cada quien opina desde la posición en donde está y desde la ubicación en el tiempo y el espacio. Cuando era niño pensaba como niño y actuaba como niño, ¿verdad? Y por eso yo les decía que no necesitas saberlo todo. Lo único que tienes que saber es lo que te preguntan. Déjenme ponerles un ejemplo muy burdo que descubrí. Ya ven que hay una serie de chistes que dicen, no es lo mismo un camaleón que un león en cama, ¿verdad? Y dicen, no es lo mismo mondongo de Tapachula que tápate el mondongo chula. Pues miren lo que es la paradoja. Si tú no sabes en qué rollo anda el otro, quizá tú estás hablando y describiendo el mondongo de Tapachula, que es muy rico, que lleva esto, que lleva el otro, pero el que te esté escuchando no está pensando con el estómago y con los antojos. Él está pensando con sus hormonas alborotadas. Y lo que él interpreta del mondongo de Tapachula es tápate el mondongo chula. Entonces nunca van a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque él anda en su rollo y tú andas en tu rollo. ¿Ven qué interesante? Por eso en las conversaciones no hay conversación. Está esperando que el otro se calle para que tú te metas en tu rollo. Y cuando juntan los dos se dan cuenta que eran dos diálogos diferentes. Y por eso dices, es que te lo dije. Pero tú no te diste cuenta que el otro no andaba en tu rollo, entonces ¿cómo te iba a entender? Depende. Tienes que averiguar en qué rollos anda el otro. Y esa es la ventaja de tener el Espíritu Santo. Dice, el hombre espiritual no necesita que nadie le enseñe porque él escudriña los corazones. Y cuando tú aprendes a escucharlo, ya no importa tanto qué es lo que tú tienes que decir, sino discernir, tener espíritu de discernimiento para poder comunicar. ¿Cómo la ven? El secreto de la vida victoriosa no consiste en que Cristo me haga poderoso, sino que el poder de Cristo se manifieste en mi debilidad. Cuando yo soy débil, soy fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta. Porque mientras tu yo sea fuerte, el Espíritu Santo ni siquiera le das chance de que hable. Tú andas en tu rollo y el Espíritu Santo anda en otro rollo. Aquel anda en Dios tu prójimo y tú mismo, y tú estás en tu yo. ¿Ok? Pero cuando tú reconoces que no sabes, entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No se han fijado que nosotros tenemos más de 16 a 18 horas diarias en diálogo interno? Estás lavando platos y estás pensando. Tú solita te aceleras, tú solita te enojas, tú solita te peleas y tú solita sales a desquitarte.
¿Por qué? Porque tu diálogo interno estaba pensando en el yo, lo que te hicieron, lo que te dejaron de hacer, ¿verdad? Y es interesante. ¿Por qué? Porque tu cerebro, tus pensamientos nutren a tu cerebro. Y tus pensamientos están cableados de tal manera que se van de un lado o de otro. O te vas a la parte que te da vida, está cableado para que te dé vida y te dé amor. Pero cuando tienes el complejo de yo-yo, tú te vas hacia el otro lado y entonces tu cerebro empieza a tener otras ramificaciones que te llevan al temor y a la muerte. Por eso dice el Señor, trae cautivo tus pensamientos delante de Dios. Y nosotros no estamos acostumbrados a pensar en lo que estamos pensando. ¿Cómo la ven? Y eso, por eso, tú solito te atraes muchas de tus broncas. Te las atraes. ¿Saben? A mí siempre me intrigó ese pasaje que dice, orad sin cesar. Entonces tú dices, ay, ni modo que vaya en el coche con los ojos cerrados orando. No, es que cuando tú traes cautivos tus pensamientos delante del Señor, es porque tú estás pensando en algo que te preocupa, que no sabes cómo resolver, ¿no? Y estás pensando en todas las mañas habidas y por haber que has aprendido del mundo, que el fin justifica los medios, ¿no? En vez de traer cautivos tus pensamientos y delante del Señor, para que te enseñe a pensar en todo lo bueno, todo lo digno, todo lo de buen hombre. En esto pensad. Por eso Él te dice en Romanos, dice, no te conformes este siglo, transfórmate con la renovación de tu entendimiento para que experimentes la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque el Señor a través del Espíritu Santo te ubica dentro de su plan. Porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, todo. Porque las circunstancias externas son los métodos muchas veces que usa Satanás y que el Señor permite para que te lleve al límite de tu yo. Y entonces te abres y dices, Señor, ¿qué quieres que haga? Habla, que tu sierva te oye. Y muchas veces tú no estás de acuerdo. Yo les he comentado aquí muchas veces las experiencias en donde diga, ay Señor, pero yo soy mansa, no mensa. Pero el Señor te dice, obedece. Mía es la venganza, yo pagaré. No te dejes vencer de lo malo, mas vence con el bien el mal. Y eso es lo que es maravilloso, hermanos. ¿Saben lo que sucede? Es que nosotros cuando te dicen, no, es que para que algo sea real tiene que te manejar hechos visibles, tangibles y medibles. Y si no, son puras cuestiones subjetivas que no tienen ningún valor. Te dicen. Pero yo le digo, es absurdo. Es como pensar que del espectro luminoso nada más cuenta el infrarrojo para la derecha, que es el visible, y que el ultravioleta para la izquierda, que es el invisible, eso no cuenta. No tiene valor, porque maneja cuestiones subjetivas que no manejan hechos visibles, tangibles y medibles. Pero saben que del otro lado se manejan las altas energías, la base de toda la teoría atómica, las altas frecuencias. Por eso el Señor te dice que lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es permanente, y Dios hace lo que se ve de lo que no se ve y lo que es de lo que no es. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Y qué es la fe? La fe es la sustancia de lo que esperas, la confirmación de lo que no ves. Se maneja del lado de lo invisible, intangible, inmedible. Y por eso primero
Tienes que creer si quieres ver. Y acá tú tienes que ver si quieres creer. Como dijo Santo Tomás, vas a no ver, no creer. Pero el Señor dijo, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Porque quiere resolver el problema inmediato. Pero lo que es temporal es transitorio. Y la fe, le apuestas tu vida porque está viendo hacia futuro. Y Cristo es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y el principio de tu fe debe ser Cristo, porque el que consuma la vida eterna es Cristo. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Por eso le dijo a sus discípulos, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre predicamos el evangelio. Mira, si te vas a gloriar, gloríate de que me conoces. ¿Por qué? Porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y Él se va revelando. Cosas que el ojo no vio ni el oído oyó son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y te abre los ojos para que tengas un ojo que ve y un oído que oye. Porque tú no ignoras absolutamente nada. Tanto lo visible, tangible y medible es tan real como lo invisible, intangible y medible. Nada más para que vean el recurso que te está dando para ser más que vencedor. Vean, dice, mientras tengamos vida propia, no somos capaces de aceptar la victoria de Cristo. A pesar de que Cristo habita en nosotros, no le hemos otorgado la posición de que Él gobierne en nosotros. A menos que una persona pueda reconocer la debilidad de su yo, ella no puede aceptar la cruz y rendir completamente su poder para que el Señor se haga cargo de su vida. El verdadero crecimiento espiritual no significa solo tener mayor conocimiento de la Biblia. Solo el incremento de Cristo en nosotros nos da el verdadero crecimiento espiritual. Porque no eres yo, sino tu vida. Es Él en tu vida. Dice, para tener poder espiritual, nosotros necesitamos permitir que Cristo se siente en el trono de nuestra vida. Trabajar para el Señor y servir al Señor son dos cosas diferentes. La medida del éxito en el servicio al Señor depende de qué tanto de Cristo está en esa obra, en lo que estás haciendo para Él. Ahora, ¿cuál es el centro de la vida victoriosa? Cristo es el centro del propósito y el plan de Dios. Él es el centro de todas las cosas. Por lo tanto, la parte medular de nuestro mensaje siempre debe de ser Cristo. Nosotros somos el pan en las manos del Señor. Después de que la gente hubo comido, ellos dieron gracias a aquel que les otorgó al pan, no al pan. Vamos a ver, el plan de Dios tiene 3 puntos principales que se encuentran en el Nuevo Testamento. El primero, la cruz. El segundo, la iglesia. Y el tercero, el reino. La cruz de Cristo llevó a cabo la redención y ganó la victoria. La iglesia es responsable de mantener y expresar la victoria de la cruz sobre la tierra. Dios deja la iglesia en la tierra no solo para predicar el evangelio a los pecadores, sino que también para demostrar la victoria de Cristo en la cruz, porque Él permite que Satanás permanezca en la tierra a fin de crear las oportunidades para que nosotros comprobemos la victoria de su Hijo en la cruz, atando a Satanás en todos los lugares. Satanás es poderoso, pero Cristo nos da autoridad sobre él. El reino es para revelar la ejecución de la autoridad y el poder de la obra redentora de Cristo por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahora vamos a ver, ¿quién es el enemigo? ¿A quién tenemos que vencer?
que es el que está obstaculizando en que esa vida de Cristo viva plenamente en nuestra vida. Primero tenemos que vencer la carne, después al mundo y luego a Satanás. De acuerdo a la Biblia vemos que la carne se vence caminando en el Espíritu Santo. Eso dice Gálatas 5, del 17 al 18. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Porque la ley lo único que te lleva es a reconocerte pecador e impotente. Ahora, el segundo enemigo, el mundo, se vence amando a Dios Padre para hacer su voluntad. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el tercer enemigo es Satanás. A Satanás se le vence creyendo y creyéndole a Cristo. Primera de Juan 3, 8 y 9 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que no ha nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, ¿cuáles son los rasgos de los vencedores? ¿Cómo sabes que eres vencedor? Así como antes éramos todos una extensión de Adán por medio de nuestra vieja naturaleza, ahora somos una extensión de Jesucristo por medio de nuestra nueva naturaleza. El principio de vida del discípulo de Cristo debe de ser: así como la muerte obra en mí, la vida de Cristo me da obra en los demás. Sí, o sea que en la medida que Cristo obra en mí, yo puedo llevar vida a los demás, según lo que dice 2 de Corintios 4:12, que dice: así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Los vencedores son capaces, por un lado, de ser fieles para negarse a sí mismos, el mundo y al diablo, pero por otro lado también son capaces de ejercitar la autoridad de Cristo. Y tendréis poder y me seréis testigos. Los vencedores son capaces de orar tanto oraciones de petición, o sea, de la tierra al cielo, como oraciones de autoridad, que son del cielo a la tierra. Todo que hará atares la tierra se desatará, etcétera, etcétera. Y nosotros podemos ver, hermanos, de esta manera, ¿cuál es el plan de Dios? Ahora sí, vamos a comenzar la conferencia. No, se los voy a ilustrar solamente. Vean. Ven, aquí ven Adán en el origen. En el origen Dios está contenido en su espíritu, el alma y el cuerpo. Adán, después de la caída, el alma es Dios y entonces el espíritu del hombre está sujeto a su cuerpo. El problema del hombre, el problema es que lo que nos separa de Dios es el pecado. Y aquí tenemos todos los versículos: Génesis 3:24, Proverbios 6:16 al 19, Juan 8:21, Romanos 6:30, que te dice todo lo que el hombre, lo que le separa de Dios es el pecado. Pero Dios ofrece el acceso. Juan 14:6, y envía a Cristo como mediador. Su muerte, su sepultura y su resurrección son lo que crean el puente
para que el hombre pueda estar conectado nuevamente a Dios. La fortaleza surge de mi debilidad. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. El secreto de la vida victoriosa no consiste en que Cristo me haga poderoso, sino que el poder de Cristo se manifieste en mi debilidad, no yo, sino Cristo en mí. El ego genera un sistema de pensamientos de mente que hace que surjan la culpa, el miedo y la ira, que son los estados básicos mentales y emocionales que desencadenan el conflicto. El ego es un programa instalado en tu mente, es la fábrica del miedo, de la incomodidad, del malestar, del desazón, de la irritación, de la preocupación, de la ira. Todo lo que te hace sentir mal proviene de tu ego. Celos, herejías, envidias. ¿Por qué él y no yo? Si no es para mí, que no sea para nadie. Dice, para tener poder espiritual necesitamos permitir que Cristo se siente en el trono de nuestra vida. La medida del éxito en el servicio del Señor depende de qué tanto de Cristo está en esa obra. Fíjense, el uso del poder del hombre natural y del hombre espiritual. El hombre natural es guiado por su ego para hacerse servir para sus propósitos mezquinos. Saquea a la naturaleza, usa a su prójimo, transforma en vil lo que es hermoso. Su riqueza la mide por su capacidad de despojar. Su poder termina con su muerte. El hombre espiritual es guiado por el Espíritu Santo para servir al propósito de Dios. Cuida la naturaleza, ama a su prójimo, transforma en hermoso lo que es vil. Su riqueza se mide por su capacidad de dar y sus obras continúan aún después de su muerte. ¿Cuál es el plan para ti? El plan de Dios para restaurar al hombre es que el hombre está separado de Dios por el pecado. Dios se acerca a ti. Dios hace hace contacto contigo en forma personal. El perdón de Dios está a tu alcance para que vivas una nueva vida en Cristo. Dice, Cristo es el centro del propósito y el plan de Dios para los vencedores. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. El que lo ha visto a Él, ha visto a Dios. Él es nuestra justificación, redención y santificación. El plan de Dios implica la cruz, la iglesia y el reino, que es lo que ya les había explicado. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos pensando en nosotros mismos y creemos que ir a la iglesia es una opción, pero no es una opción. Eres parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia donde Cristo es la cabeza. Por eso en nuestra iglesia se ha estado insistiendo en regresar a los orígenes de la palabra de Dios y del plan de Dios para nuestra vida, para que no creamos que venir a Cristo es como si te sacaras una lámpara de Aladino, que le puedes pedir no uno sino todos los deseos que tú quieras, y que va a salir un genio y te va a dar todo lo que tú quieras y lo usas como un amuleto. Dios tiene un plan. Dios tiene el plan de que tú seas salvo y pertenezcas al cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, donde Él es el camino, la verdad y tu vida, en donde tú traes cautivo todos tus pensamientos delante de Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda orientarte a tener la actitud adecuada ante todas las posibilidades que se te presentan a partir de tus obstáculos. Es increíble, porque cuando tú puedes ver tu vida y los obstáculos en tu vida como una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste y lo conozcas mejor a Él, pues tienes una actitud de descubrimiento y no una actitud de temor. Y aquí vemos que los enemigos, para vencer y para crecer en el espíritu y poder ser vencedores, pues ya dijimos, son la carne, el mundo. Y aquí vemos todos los pasajes que estuvimos viendo. Él quiere renovar nuestra mente poco a poco para que podamos entrar y poseer todo lo que Dios tiene para nosotros y ser que Dios quiere
ser lo que Dios quiere que seas. Aquí la pregunta, ¿se lo vas a permitir? Porque mientras tú no lo dejes, en tu libre albedrío, donde tú elijas tu yo en vez de Él en mí, pues lo que se va a manifestar es lo que tú has decidido. Y en ese sentido, si eres el arquitecto de tu propio destino. Bueno, aquí vemos, en 2 Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que te va guiando y la que te está diciendo qué es lo que estás defendiendo. No te estás defendiendo a ti. Simplemente, Señor, a quien rechazan es a ti, cuando yo dejo que no seas yo, sino tú en mí. Y aquí, cuando tú vences dice, a Satanás lo vences creyendo y creyéndole a Cristo y su palabra. Y dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí estamos viendo resumidas las características de los vencedores. Así como antes eran todos una extensión de Adán por medio de la vieja naturaleza, ahora son una extensión de Jesucristo por medio de la nueva naturaleza espiritual. El principio de vida del discípulo de Cristo debe de ser, así como la muerte obra en mí, la vida de Cristo en mí obra en los demás. Es así como la proclamación de la palabra a través del discípulo es efectiva, porque le está transmitiendo la vida que el mismo discípulo ha recibido cuando se negó a sí mismo. Dice, los vencedores son capaces, por un lado, ser fieles para negarse a sí mismos, al mundo y al diablo, pero por otro lado son capaces de ejercitar la autoridad de Cristo. Los vencedores son capaces de orar tanto en oraciones de petición de la tierra al cielo, como de autoridad del cielo a la tierra. Levítico 27 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ahora nosotros hemos estado estudiando en muchos de nuestros devocionales lo que es la santidad. Santidad es estar apartado para Dios. Esa debe de ser tu prioridad. ¿Pero qué es la santidad? Santo en los idiomas bíblicos hebreo y griego quiere decir separado y apartado para Dios, consagrado y hecho para Él. La santidad comienza dentro de la persona con un propósito recto que busca expresarse en una conducta recta. Los objetivos, la pasión, el deseo y el anhelo que motivan a una persona santa es agradar a Dios. Tiene que ver con lo que uno hace y lo que evita hacer. Es la práctica de las buenas obras y el desechar las malas. La santidad significa andar sin mancha con los pies, un hablar sin mancha en tu boca y un pensar sin mancha en tu mente en cada detalle de tu vida delante del escrutinio de Dios. Porque dice que si no estás buscando al Señor, el diablo te está buscando a ti. La santidad no es solo lo que Dios me da, sino lo que yo manifiesto que Dios me ha dado. Porque si está en ti, lo vas a manifestar. Si te da vida, tú transmites vida. Ahora, ¿cuáles son las características del discípulo de Jesús? Amar a los hermanos. Significa que el discípulo no puede vivir su relación con Dios dejando a un lado a los demás. El discípulo se compromete con sus hermanos, con sus alegrías y sufrimientos y comparte con ellos lo que vive junto a Jesús.
Dar fruto significa que un discípulo no puede limitarse a aprender a conocer y amar a Jesús. Es preciso que los demás se den cuenta que Él conoce y ama a Jesucristo. Para ello debe dar fruto, es decir, volcar en obras lo que está aprendiendo junto a Jesús. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice 1 Corintios 16. Y esto, créanme, hermanos, que el estar conscientes que somos templo de Dios, una vez que tomas conciencia, te cuidas tu salud, cuidas lo que ves, cuidas lo que piensas y cuidas sobre todo el tener una mente sana que ve las cosas como son. Y aquí, hermanos, quiero agradecerles y espero que esta conferencia les haya podido servir para saber que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y que nosotros en Cristo somos real sacerdocio, gente santa, apartada. Porque el Señor te transforma de adentro para que puedas transformar afuera. Si no nos gusta lo que está pasando afuera, dejemos que el Señor obre en nosotros para que nos diga cuál es nuestro papel para transformar en hermoso lo que es vil. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo podemos hacerlo. Y créanme que esa es una de las ventajas que yo descubrí de ser un adulto mayor, de ya ni siquiera estar en la tercera edad, sino estar en la cuarta. ¿Saben cuál es la ventaja, hermanos? En que al caminar con Dios toda mi vida, aprendí que la fe es una creencia en la que tú apuestas tu vida y apuestas a futuro. Y ya viví suficientes años para ver que muchas cosas que yo aposté hace 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, son ciertas. Que si dijo, ya dijo. Que se toma su tiempo es otra cosa. Pero cuando tú estás programado para la eternidad, ¿qué son unos cuantos años? La historia empieza a poner rayitas a partir de 100. Ni siquiera has llegado a la primera rayita y ya te estás quejando. Ahora, sin lugar a dudas, la sociedad, el mundo, te da fecha de caducidad de 35 años. Pero el Señor te está entrenando y capacitando y Él nunca capacita a nadie para dejarlo desempleado, créanmelo. Y el ministerio al que Él nos llama como adultos mayores es un ministerio maravilloso, porque dijo, fructificarás en tu vejez y tu obra continuará aún después de tu muerte. Porque Él vino para que tú tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. Y se supone que esa vida interior que tú tienes, para ti el vivir es Cristo, o cuando menos para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Que el Señor los bendiga, hermanos.